Dios les bendiga. Vamos a continuar con el Apocalipsis. Ahora es el capítulo 16, las copas de ira. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y a los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su racimo se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la gran Babilonia vino a memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Esta es las 7 copas de la ira de Dios. Estos juicios son parecidos a por ejemplo, en el primero, que dice que fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna. Esas también están fue en parte, fue lo que en Éxodo 9:8, que cuando Moisés hizo que derramó los juicios para que dejaran salir al pueblo de Israel, y lo derramó sobre el Egipto, todas esas úlceras. Y Satanás también le dio permiso para Job, cuando dice que en el 2:7 al 9 dice que le pidió permiso a Dios,
y él fue y le trajo esa pérdida, esa enfermedad de unas, que tenía muchas comezón, que dice que se rascaba con un tiesto. Y así vemos también en Apocalipsis 14, dice ahí, ya también lo había dicho, el 9:11 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de sus tormentos sube de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Todos estos que reciban o que adoren a la bestia van a sufrir estos juicios. Y luego dice que en el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre. Y realmente también eso lo vemos que todo en cuando Moisés fue una de las primeras plagas que mandó en el río Nilo, está en Éxodo 7 del 20 al 25, cuando él convirtió el río Nilo en sangre, y ni así se arrepintieron los egipcios. Y también aquí dice que todo se derramó el, esta copa en el mar, y dice que murió todo ser viviente en el mar. Y en cambio, cuando fue Moisés en el río Nilo, nada más murió la tercera parte. Y aquí en Apocalipsis 8 dice también la palabra de Dios. Apocalipsis 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardieron en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y aquí también murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban ahí. Veamos cómo, pero en esta que habla aquí de la segunda copa, ahí va a morir todo lo que hay en el mar, todo. Entonces, y por eso vemos ahorita muchos que meteoritos, que todo eso, pero aquí en Apocalipsis realmente todo, va a morir todo lo que hay. Y en Apocalipsis 11 también nos dice 6, realmente dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tengan poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Entonces aquí vemos que esta es una plaga que ya venía diciendo, pero aquí en el 16 totalmente es en total, de todos los aguas, ríos y todo del mundo. Y eso está también en el Éxodo 7:19. Y en el versículo 5 dice, 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. También aquí es todos los ríos del mundo. Y en el 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, y el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí realmente los que estaban ahí, vemos que muchos estaban ahí bajo el santuario, en el trono de Dios. Dice que a un lado estaba viendo cómo muchos que habían salido
de la gran tribulación. Y entonces lo que decían aquí, que porque ellos ya habían derramado la sangre de los justos, pues ahora también ellos se lo merecían, ¿verdad? Y muchos también dice, oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y lo que dice, y ni así se arrepintieron y que le hubieran dado gloria a Dios, sino que al contrario, se blasfemaron contra el poderoso nombre del Señor. Y aquí dice que muchos se quemaron, pero no se arrepintieron. Y en el 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían sus dolores de sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo con sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea que ni a pesar de lo que estaban sufriendo, dice que no se arrepintieron para nada. Y en el Isaías 62 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Realmente, y ellos ni así realmente ellos se arrepintieron. Y vemos cómo está el poder de Dios, que aquí ya no hay arrepentimiento. En Joel 2:2 dice la palabra de Dios, que día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende al alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, y no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y vemos cómo los juicios de Dios aquí son justos. Y realmente en Marcos 13:24 dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea que todo eso lo anunció hasta mismo Jesús ahí en el Evangelio de Marcos 13:24, y aún ni así se arrepintieron, y al contrario blasfemaron contra Dios. Y en el 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Se cree que todos los que van a venir a luchar ahí con Cristo, y contra el anticristo y todo eso, van a venir del oriente. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, esos demonios estaban prisioneros, pero ahí, Señor, para ganar, ellos salieron de esta trinidad satánica, esos demonios en forma de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es lo que van a hacer realmente. Y dice que del norte, en el 13 dice que van a venir del norte de Jerusalén, de Josafat. A eso, y porque miren, en el 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y ni vean su vergüenza. Es lo que nos recomienda nuestro Señor ahorita, que nos preparemos para esa venida de Él. Él viene antes de estas plagas. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, del monte de Josafat, el valle de Medilo, todo eso. Y realmente vemos cómo Él los junta ahí para esa. Y seca ese río Éufrates para que puedan pasar todo en seco. Y luego viene, cuando ya esté ahí en esa batalla, y viene Cristo
pelear con ellos. Dice entonces en el 17, dice, el séptimo ángel derramó su copa. Esta es la última copa que él por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. O sea que ya esa era el último juicio que iba a ser esa última copa que iba a decir derramada. El 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí Dios se acordó de la gran Babilonia, de esa gran ramera. O sea, aquí describe la caída de la gran Babilonia. Es el símbolo de todo el sistema del mundo dominado por Satanás y que manifiesta la maldad política, religiosa y comercialmente. Vemos toda esa Babilonia será completamente destruida durante los últimos 3 años y medio de esta época. La Babilonia religiosa, la gran ramera, será destruida por el anticristo, mientras que la Babilonia política será destruida por Cristo a su venida. Realmente vemos esta gran ramera es la que va a ser destruida. Y aquí el séptimo ángel fue cuando tocó la última trompeta, y es un terremoto que realmente no se va a ver. Y dice luego en el capítulo 17, versículo 17, perdón, es cuando derrama la última copa. Y ya en el 20 vimos que la caída de la gran Babilonia, porque Dios le da del beber del cáliz del vino del ardor de su ira. Y ya en el 20 dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Un talento quiere decir que más o menos son unos 34 kilos. Imagina que caiga un granizo de 34 kilos, un pedazo de hielo de 34 kilos. Entonces, ahora sí que para terminarlo, dice que los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, pero no le dieron la honra y la gloria a nuestro Dios, porque su plaga fue sobremanera grande. Y aquí vemos cómo se cumple lo que decía, veíamos en el 15, que aquí ya no iba quien intercediera por nada, por eso nadie se arrepintió, nadie le dio la honra a Dios, sino todos al contrario blasfemaron, porque su oportunidad ya se había terminado. Todo esto sucederá, hermano, y no se arrepintieron y al contrario, blasfemaron contra nuestro Dios Todopoderoso. Es lo que, mi querido hermano, si usted no lo quiere creer, pues es de usted, su decisión, pero yo sí creo que esto va a pasar porque la Biblia lo está diciendo. Y realmente vemos esas plagas, esos juicios que son de Dios, y entonces ahí es donde va a ser la última batalla en el Armagedón, y es donde va a salir victorioso nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí con eso terminamos el capítulo 16, y en la 17 vamos a ver la condenación de la gran ramera. Así que, mis hermanos, pero tomemos en cuenta, nosotros preparémonos, porque si ahorita que en este día se ha hecho mucho calor y decimos, no, ya no se soporta, se imagina esos días, esas olas de calor donde se va a quemar, porque el sol va a derretir las cosas. Entonces, mis hermanos, tomemos en cuenta la palabra de Dios, porque yo creo que esto se va a cumplir. Y si aquí lo dice, y vimos que desde Isaías, desde Éxodo, se está
anunciando, hubo parte de ese cumplimiento. Si se cumplió ahí en Egipto y todas las plagas y eso, pues no tenga la menor duda que ahorita se va a cumplir este Apocalipsis, pero usted, si es parte de la iglesia, prepárese para que cuando eso pase, usted tenga parte en el lugar del arrebatamiento y no tenga que pasar por esas plagas, ¿sí? Esas copas de ira de nuestro Dios. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Hermanos, Dios les bendiga. Compartan el mensaje, pongamos a cuentas, porque la palabra de Dios que sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Si usted no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene esa llenura, esa búsqueda de Dios, preparémonos, porque el tiempo cada día se acerca. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Amén.